Muy bien, vamos entonces a estudiar este nuevo seminario bíblico en el cual vamos a enfocarnos a la eclesiología, al estudio, ¿cierto?, de la iglesia. Antes de ir, ¿cierto?, de lleno al seminario, vamos a doblar las rodillas para ir, ¿cierto?, a la presencia del Todopoderoso. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta hora invocamos tu santa presencia en medio nuestro para que tú te hagas presente como lo has sido durante todo este día. Te pedimos y te rogamos que tu Santo Espíritu sea dándonos la inteligencia y la capacidad para reflexionar y para entender tu tema. Como también te pedimos por aquellas personas que nos están viendo en las redes sociales, que tu Santo Espíritu también los pueda tocar, los pueda confortar y los pueda animar para seguir estudiando tus sagradas escrituras. Gracias te damos porque por fe declaramos que tú estás en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir entonces a el tema de la eclesiología, en la cual vamos a ver, ¿cierto?, lo que se trata. Si bien es cierto, eclesiología es el estudio en sí del grupo de personas que han sido llamados para salir. Y la temática va a ser bien simple. Primero vamos a tomar notas sobre el desarrollo y luego vamos a hacer un pequeño resumen y luego al final van a venir las preguntas si es que las hay. En primer lugar, ¿cierto?, la temática va a ser el sábado 9 de febrero, es decir, hoy vamos a comenzar los dos temas. El primer tema es la autoridad de la iglesia, que se va a dividir en dos. Esta es la primera parte y luego al final del seminario va a ser la segunda parte. Y el segundo tema, después de la tarde, vamos a ver la eclesiología y el espíritu de la profecía. Si aquellas personas que nos están viendo por primera vez, ¿cierto?, es necesario que busquen en la información sobre qué es el espíritu de profecía, que es el estudio del seminario anterior, donde desafiamos, ¿cierto?, los argumentos y contraargumentos que existe contra el verdadero espíritu de la profecía. Luego el sábado 16, como ustedes podrán ver en sus pantallas, se va a tratar el santuario y el pueblo de Dios, el remanente de Dios en Daniel 11, 41, 45, los dilemas que enfrenta la iglesia de hoy, la iglesia ante el gran conflicto. Luego el sábado 2 de marzo se va a tratar el reino de Dios y el Israel étnico y qué es un ministro. Luego el sábado 9 de marzo, los ángeles del Apocalipsis 14 y la eclesiología y los movimientos disidentes que tanto daño hacen a las iglesias hoy en día. Y en la quincena de marzo vamos a ver los últimos dos temas, dos enfoques para el enfoque bíblico y autoridad de la iglesia, segunda parte y final. Vamos entonces a ver la primera lección, que es autoridad de la iglesia. Primero que ver, someramente lo voy a decir, lo voy a mencionar, es la autoridad de la iglesia y la unidad de ella. Vamos a ir entonces a Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Marcos 10, 42 al 45. Podría acercarse un poco más para observar ahí. Marcos 10, 42 al 45. ¿Lo leo? ¿Ya? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: mas Jesús, llamándole, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será siempre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor, y el de que vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, entonces tenemos aquí claramente dos premisas. La primera premisa menciona, ¿cierto?, en el versículo 42, que algunos son tenidos por gobernantes, que para enseñorear. Y la palabra enseñorear está en dos fases, o sea, en dos palabras, kaupach en hebreo y kataokureo en griego, que significa simplemente pisotear, subyugar o conquistar.
Ahora usted me puede estar siguiendo, ¿cierto?, la temática. ¿Sabe qué, pastor? Yo he escuchado donde en alguna parte de la Biblia se encuentra que a una persona le dio la autoridad a Dios de subyugar. En realidad, ¿cierto?, se encuentra en el libro de Génesis. Y vamos a leerlo en estos momentos en Génesis capítulo 1, versículo 28. La misma palabra, ¿cierto?, enseñorear, vamos a ver cómo se traduce en esa parte. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla y señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la idea de señorear? Es conquistar al otro. Pero, ¿cierto?, menciona algo diferente en el versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Es decir, en la iglesia la autoridad no es para pisotear al otro, sino que, ¿qué es? Es servir. Es decir, como en el rito de la Santa Cena y en el lavado de pies, ¿cierto?, la autoridad es para servir y para ser humildes. Vamos a ver otra idea con respecto a la autoridad. ¿De dónde proviene esta autoridad? Porque tenemos que dejarlo claro. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces vemos que la autoridad que recibe la iglesia es ¿de quién? De Dios. Y Dios, ¿cierto?, creó todas las cosas, visibles e invisibles. Entonces tenemos claro que la autoridad que recibe la iglesia para bautizar, para Santa Cena, para el llamado, ¿cierto?, a liderazgo, es recibido a través de Dios. Veamos otra idea del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el Dios que trae de Dios para la salvación y todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Entonces menciona aquí que la salvación también proviene de Dios, pero también proviene ¿de qué? De la cruz, de donde Dios nos muestra, ¿cierto?, que Él vino a salvarnos y a humillarse, ¿cierto?, porque eso era llamado anatema, colgar de un madero. También tenemos un versículo bíblico que muchos usamos en nuestros estudios bíblicos, en el cual, ¿cierto?, menciona que no tan solo la autoridad proviene de Dios, no tan solo, ¿cierto?, vino a humillarse y así también nos pide a nosotros, sino que hay un punto importante. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces tenemos claro que Dios no tiene amor, Dios es el amor. Pero también hay que recalcar y hay que destacar que hay tres tipos de amor. En el griego está el amor eros, que es erótico, que es de pareja. El segundo, ¿cierto?, es el amor filial, el amor de familia, y el amor ágape, que es altruista, que da todo por la otra persona. De hecho, es más, en 1 Corintios 13 menciona la clasificación de ese amor ágape, que incluso yo puedo entregar mi vida a la otra persona en favor de otra persona, pero si no tengo ese amor ágape, altruista, de nada me vale. Veamos lo que menciona San Juan capítulo 10, versículo 18. San Juan capítulo 10, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces menciona que Jesús también es Dios, porque tiene autoridad, tiene poder para darla y para tomarla nuevamente. Veamos otro pasaje bíblico, ¿cierto? Antes de pasar al pasaje bíblico, mencionamos, ¿cierto?, que
en la orden que Dios nos ha dejado, la instrucción que Dios nos ha dejado como iglesia, no tan solo es autoridad, sino que ¿qué más? Es para servir al otro. Y también tenemos claros ejemplos sobre servir. Tenemos, ¿cierto?, el tema de ir a visitar los abuelitos, tenemos el tema de repartir alimentos, tenemos el tema de entregar nuestro cuidado y compañía a las personas que están enfermas. Y también está el tema de predicar la enseñanza bíblica. Estas 4 entonces podemos ver que es la autoridad que Dios nos entregó. Recordemos, autoridad, si bien es cierto afuera, extra bíblico, es cierto gobernar. Pero adentro de la iglesia, autoridad significa servir. ¿Por qué? Porque Dios, cierto, nos da ese privilegio de servir. Ahora tenemos un problema, porque nosotros recibimos la autoridad directamente de Dios. Pero veamos algunos pasajes bíblicos que podemos observar algunos problemillas. Veamos lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Someteos uno a otro en el temor de Dios. Entonces aquí tenemos otro problema. Menciona, ¿cierto?, que tenemos que someternos los unos a los otros. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que la autoridad era de Dios. ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo que tenemos que someternos al humano? A otro humano. Veamos lo que dice en Romanos 13:1. Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, tenemos también otro problema. Tenemos las autoridades que no son cristianas y que el apóstol Pablo nos manda a que nos sometamos. Pero tranquilo, aquí tenemos entonces la solución. ¿Quién es el que está dando la orden de someterse? Dios. Entonces, cuando menciona el apóstol Pablo que debemos someternos los unos a los otros, específicamente o implícitamente lo que nos está diciendo, ¿quién es el que está dando la orden? Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos al líder eclesiástico o a aquella persona que tiene cargo en la iglesia, no estamos sirviéndolo a él o a ella. ¿A quién lo estamos sirviendo? A Dios. A Dios directamente. Específicamente, ¿cierto?, al Todopoderoso. Es más, podemos ver en Revelaciones capítulo 19, versículo 16, menciona algo particular que muchas veces a nosotros y mayormente a las personas tienden a olvidarse. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tenemos que Jesús volverá por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si no nos sujetamos a las órdenes de Dios ahora, menos lo vamos a hacer, ¿cierto?, cuando vuelva en gloria y en majestad. Entonces, como resumen, ya vamos viendo que la autoridad eclesiástica es delegada. La recibimos directamente de Dios y también tenemos que obedecer al ser humano cuando tiene autoridad, pero no lo estamos sirviendo a él, no lo estamos sirviendo a ella. ¿A quién le estamos sirviendo? A Dios. Observemos estos pasajes, por favor. Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19, y otra persona que busque en Mateo 18, 18, y otra persona que busque en Mateo 28, 19 al 20. Yo leo 16, 17. 16, 17 dice así: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces menciona, ¿cierto?, que la palabra de Dios, que el versículo 18 dice: Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y versículo 19, porque decía hasta el 19.
y a ti te darán las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en esta tierra será atado en el reino de los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces dice que las puertas del sepulcro, como también todo lo que ate la iglesia, será atado en el cielo. Veamos lo que dice Mateo 18:18. Es cierto os digo de que todo lo que hacéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, confirmando lo que mencioné anteriormente, que todo lo que atare la iglesia también va a ser atado en el cielo, y todo lo que desate la iglesia será desatado en el cielo. Y por último, como mencioné cierto anteriormente, no tan solo está la labor de servir, ¿cierto?, de la iglesia, sino que hay algo más igual importante, no más importante, igual de importante. Veamos lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces menciona que la labor de la iglesia es ir y predicar el Evangelio. Ese también es una labor, ¿cierto?, altruista, porque le estamos dando, ¿cierto?, el mensaje de salvación a la persona que perece. Por eso, estimado amigo, estimada amiga que nos escucha y nos ve en las redes sociales, es importante saber cuál es, ¿cierto?, la doctrina bíblica, porque hoy en día todas las religiones, ¿cierto?, se abanderan que son verdaderas, pero estamos viendo que la autoridad no significa poner el pie sobre otro. Estamos viendo que la autoridad primeramente viene de Dios, y lo segundo es que la autoridad es para servir, no para ganarse el dinero con los bolsillos llenos, sino para servir al otro. Y también, si tenemos claro el tema del servicio, también daremos, ¿cierto?, la enseñanza adecuada a nuestro prójimo. Entonces tenemos, para terminar, ¿cierto?, este tema, claramente nos lleva a entender, ¿cierto?, que Dios estaría con nosotros, y la autoridad para enseñar, la autoridad para bautizar, la autoridad, ¿cierto?, para llamar a otros al cargo, netamente es delegada de Dios. Nada más que eso, y obviamente que Dios estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna objeción con respecto a este tema. En resumen, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Nosotros no venimos a ser, Dios nos vino a servir, no vino a ser servido, sino que a servir. Nosotros tenemos que imitar lo que Dios hizo, ir, predicar el Evangelio a toda la gente, todo lo que Dios nos ha enseñado con misericordia. Exacto. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Clarísimo para mí. Muy bien, entonces tenemos claro este tema. Espero haberles dado, ¿cierto?, la instrucción necesaria para observar, ¿cierto?, que la autoridad proviene de Dios. Vamos entonces a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra para entregar así, ¿cierto?, esta buena nueva a nuestro prójimo. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, eterno Dios, por su palabra, y te damos gracias, Padre Santo, por haber estado con nosotros. Bendícenos, eterno Dios, en esta hora de la tarde. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén.